En medio de un contexto internacional de desaceleración económica, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la Unidad de Banca de Desarrollo y la Secretaría de Comunicaciones y Transportes anunciaron una serie de medidas para detonar la actividad económica de manera inmediata. Esta estrategia se divide en 3 ejes. Obras de infraestructura con un monto de 50,000 millones de pesos, programas de crédito para trabajadores y empresas por 331,000 millones de pesos y al consumo con 1.2 millones de créditos estimados. Acelerar licitaciones para que empresas puedan iniciar actividades de manera inmediata, 116 millones de pesos. Lo que vamos a hacer es, las licitaciones del año 2020, las vamos a adelantar ahora, en los meses de agosto, septiembre y octubre, de tal forma que las vamos a fallar antes de que termine el año, y aunque desde el punto de vista de nosotros no vamos a empezar a gastar sino hasta el año 2020, las empresas que ya resulten ganadoras van a empezar a comprar insumos, a comprar equipamiento, a hacer inversiones de capital y contratar empleados desde el año 2019. Javier Jiménez Espriu, titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, señaló que se invertirá en vías carreteras básicamente en 3 grandes proyectos, que contarán con un presupuesto de 20,500 millones de pesos. En cuanto al adelanto de las compras de gobierno, se anunció que las licitaciones serán por un monto de 116,000 millones de pesos y se iniciarán en octubre para que el impacto económico se vea reflejado de manera inmediata y no hasta que inicie el año. Por ello, Nacional Financiera abrirá una ventanilla única para que todos los contratistas de petróleos mexicanos y todos los proveedores del gobierno federal que requieran financiamiento puedan acudir a esta ventanilla y obtener de manera ágil el crédito que requiera. José de Luna Martínez, titular de la Banca de Desarrollo, dijo que se pondrán en marcha 6 acciones con una inversión de 485,000 millones de pesos, entre las que destacan crédito al consumo a través de Fonacot por un monto de 1.5 millones de pesos, aproximadamente 1.2 millones de créditos. Créditos hipotecarios a través de la Sociedad Hipotecaria Federal que permitirá a trabajadores que no puedan comprobar recursos acceder a un crédito de vivienda. Nuevos programas de financiamiento al campo en la región sur-sureste del país para impulsar la modernización de la infraestructura y otorgar asistencia técnica a los pequeños productores de la región.